afternoon, guys. Today I'm going to talk about the verb to be, but in past. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy nos corresponde realizar el tema del verbo to be, pero esta vez el verbo to be en pasado, ¿ok? Bien, como ya sabemos, el verbo to be en presente tiene tres formas. El verbo to be am, el verbo to be is y el verbo to be are, ¿correcto? Eso ya lo sabemos porque ya lo realizamos. Pero lo que nos corresponde desarrollar el día de hoy es el verbo to be, pero en past, en pasado, ¿ok? Past, pasado. Ahora, dentro de lo que es el verbo to be en pasado, solo vamos a tener dos verbos to be, ¿ok? A diferencia del presente, porque en el presente sí tenemos tres verbos to be, ¿verdad? ¿Vale? Entonces en el pasado solo va a haber dos. El primero es el verbo to be was, ¿ok? Was. Y el segundo, were, ¿ok? Were. Entonces, si mi verbo to be en presente significa ser o estar, mi verbo to be en pasado significará era o estaba, ¿ok? Como su propio nombre lo dice, pasado, que ya pasó, era o estaba. Entonces, was significa era o estaba. Were significa era o estaba, ¿ok? La única diferencia va a ser que en las conjugaciones, ¿verdad? ¿Cómo voy a conjugar mi pronombre con mi verbo to be en pasado? Bien, sigamos. Aquí tenemos por un lado los tres verbos to be en presente, am, is, are. Mientras que por otro lado tenemos al verbo to be en pasado, was y were. Pero como observamos en las diapositivas, am e is, que están en presente, para que sea reemplazado por un pasado, se va a convertir en was. ¿Qué quiere decir? Que todos mis pronombres que iban acompañados con am e is, ahora irán acompañados con was, ¿ok? Repito, todos mis pronombres que iban acompañados de am e is, ahora para que sea pasado, tendrá que ir acompañado de was. Lo mismo pasa con are, pero todos los pronombres que iban acompañados de are, ahora van a ir acompañados de were, ¿ok? Observemos entonces la forma affirmative, la forma afirmativa. Bien. Al lado izquierdo observamos a nuestro pronombre o sujeto. En medio tenemos al verbo to be en pasado, ¿ok? Recuerden, en pasado. Y tenemos la conjugación exacta al lado derecho. Entonces, I was, yo era o yo estaba, ¿ok? Seguimos con you. You were, tú eras o tú estabas. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. Perdón, chicos, estoy algo afónica. Seguimos con it. It was. Eso era o eso estaba. We were. Nosotros éramos, nosotros estábamos. They were. Ellos eran o ellos estaban. Entonces, observamos dos puntos. El primero, como les decía, todos mis pronombres que iban con am e is ahora van con was. ¿Se dieron cuenta? Y todos mis pronombres que iban acompañados de are ahora van con were, ¿verdad? Sí. Segundo punto, que mi sujeto y mi verbo to be en pasado no se juntan, ¿verdad? No hay una contracción, no sucede una contracción aquí. Es por eso que yo no les puse forma corta. ¿Por qué? Porque no existe una contracción. De la misma forma en la que observamos es la forma en la que vamos a trabajar, ¿ok? Mientras que en mi forma negativa sí hay una contracción, que lo vamos a ver ahora.
I was not. I wasn't. ¿Qué pasó? Mi was not se convirtió en wasn't. Se juntó, ¿verdad? Hubo una contracción. Ese was not se volvió una sola palabra. Wasn't. Entonces, mi sujeto y mi verbo to be en pasado no se juntan. No se juntan. Pero sí se puede juntar mi verbo to be en pasado con mi palabra not. ¿Ok? Seguimos con you. You were not. De forma corta, you weren't. You weren't. Tú no eras o tú no estabas. He was not. He wasn't. He wasn't. Él no era o él no estaba. It was not. It wasn't. It wasn't. Eso no era o eso no estaba. We were not. We weren't. We weren't. Nosotros no éramos o nosotros no estábamos. Lo mismo pasa con nosotras, ¿verdad? Nosotras no éramos. Nosotras no estábamos. They were not. They weren't. Ellos no eran o ellos no estaban. De la misma forma con ellas. Ellas no eran o ellas no estaban. ¿Ok? Entonces nos corresponde ahora repasar la forma interrogativa, la forma de pregunta. Lo mismo, ¿verdad? Mi verbo to be en pasado pasa a estar en primer lugar y mi pronombre en segundo lugar. El resto de mi oración se mantiene de la misma forma, ¿verdad? Was I, yo era o yo estaba. Were you, tú eras o tú estabas. Was he, él era o él estaba. Was she, ella era o ella estaba. Was it, eso era o eso estaba. Were we, nosotros éramos o nosotros estábamos. Were they, ellos eran o ellos estaban, ¿verdad? Ahora, de la misma forma que en el presente, una pregunta tiene dos respuestas, ¿verdad? O es sí o es no. Vamos a fijarnos entonces cómo es la forma. Was I? Yes, I was. No, I wasn't, ¿ok? Were you? Yes, you were. No, you weren't. Observan que si digo yes, mi verbo to be en pasado también afirma. Si digo no, mi verbo to be en pasado también va a negar, ¿verdad? Esa es la misma forma, chicos, ¿vale? Was he? Yes, he was. No, he wasn't. Was she? Yes, she was. No, she wasn't. Was it? Yes, it was. No, it wasn't. Were we? Yes, we were. No, we weren't. Were they? Yes, they were. No, they weren't. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo ahora. Nos dice, Tom is at school today. Tom is at school today. Tom está en el colegio hoy día. Observamos inmediatamente, estamos aquí chicos, observamos inmediatamente que ese is se va a convertir en was. ¿Para qué? Para que sea pasado, ¿verdad? Sí, pero Miss, ¿por qué es is y no am? Porque estamos hablando de Tom. Y Tom es él, ¿verdad? ¿Quién es Tom?
Tom es él, he. Y he va con el verbo to be, is. Es por eso que les puse el verbo to be en presente, is. Y como mi verbo es is, yo sé que ese is, para que sea pasado, tengo que cambiarlo por was, ¿verdad? Entonces mi oración queda de la siguiente forma. Tom was at home yesterday. Tom estaba en la casa ayer, ¿ok? En mi primera oración, mi verbo to be significa está. En mi segunda oración, mi verbo to be significa estaba, ¿verdad? Vale. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio. El siguiente ejemplo nos dice, We are at school today. Nosotros estamos en la escuela hoy día. Ese today significa hoy día. ¿Por qué, Miss? Porque mi verbo to be también está en presente. Entonces tengo que referirme toda mi oración en presente. Ahora, ese are, ese verbo to be en presente, are, lo tengo que pasar a un verbo to be en pasado, ¿verdad? Y el are, ¿por qué pronombre se sustituye para que sea pasado? Se sustituye con were, ¿verdad? Entonces mi oración queda de la siguiente forma. We were at home yesterday. Nosotros estábamos en casa ayer. ¿Se dan cuenta? Cuando hablo are de mi verbo to be en presente, también puedo usar una palabra today de hoy día porque estoy hablando del presente. Mientras que si hablamos en pasado, como el verbo to be were, que está en pasado, pues uso palabras como yesterday, que es ayer, que ya pasó, ¿vale? Vamos a ver entonces short answers, las respuestas cortas, ¿ok? Las respuestas cortas, por ejemplo, Was he at home yesterday? ¿Estaba él en casa ayer? ¿Estaba él en casa ayer? Entonces teníamos dos opciones, ¿verdad? O sí o no. Si es sí, voy a decir yes, he was. ¿Por qué he? Porque me están preguntando con he. Entonces, si me preguntan con he, respondo con he. Ahora, si quiero decir que no, no, he wasn't. ¿Ok? Como ya estoy diciendo que no, pues mi verbo to be was también tiene que negarse, ¿verdad? Es por eso que dice wasn't. Siguiente ejemplo aquí. Nos dice, Were you at home yesterday? ¿Estabas tú en casa ayer? ¿Estabas tú en casa ayer? Yes, you were. Sí, tú estabas. ¿Ok? No, you weren't. No, tú no estabas. ¿Ok? Si digo yes, mi verbo to be afirma. Si digo no, mi verbo to be niega. Recuerden que como estamos hablando del verbo to be en pasado, estamos hablando de los verbos to be was o were. ¿Ok? No se me confundan. Entonces, como ya hicimos la introducción a este tema, ahora sí podemos empezar con los ejercicios. Exercises. Ejercicios. Primer ejercicio. Observamos a un niño y a una niña, ¿verdad? ¿Quiénes son? Ellos. They, ¿verdad? Ya hasta ahí estamos bien. They. Les pregunto entonces, mi pronombre they, ¿con qué verbo to be va acompañado? ¿Con was o con were? They va a ir acompañado del verbo to be were, ¿verdad? They were in the cinema. Ellos estaban en el cine. Ellos estaban en el cine, ¿vale? Seguimos. Nuestro pronombre es yo, I. Yo, I. El pronombre I, ¿con qué verbo to be va acompañado? ¿Con was o con were? I was, ¿verdad? I was in my garden. Yo estaba en mi jardín.
Yo estaba en mi jardín. ¿Ok? Seguimos con otro ejercicio. Ahora, nuestro pronombre es they, ellos. They, ellos. Y el pronombre they, ¿con qué verbo to be va acompañado? ¿Irá con was o será con were? They were, ¿verdad? They were on the beach. Ellos estaban en la playa. Ellos estaban en la playa. ¿Ok? ¿Seguimos? Ahora, nuestro pronombre es Susan. Susan. ¿Quién es Susan? Susan es ella, ¿verdad? ¿Sí? Susan es ella. Entonces, she. She, ¿con qué verbo to be en pasado va acompañado? She va con was, ¿verdad? Entonces, Susan was in the library. Susan was in the library. Susan estaba en la biblioteca. Susan estaba en la biblioteca, ¿vale? Seguimos con otro ejemplo. Nuestro pronombre ahora es we, nosotros. We. Y el pronombre we, ¿con qué verbo to be en pasado va acompañado? ¿Será con was o será con were? A ver. We were, ¿verdad? We were in the park. Nosotros estábamos en el parque. Nosotros estábamos en el parque. Seguimos ahora. Nuestro pronombre en esta oración es he, ¿verdad? Él. He. ¿Y he con qué verbo to be va acompañado? ¿Será con was o será con were? He was, ¿verdad? He was in the toilet. Él estaba en el baño. Él estaba en el baño. Seguimos un ejemplo más. Nuestro pronombre es you. Ustedes. You. Plural, ¿verdad? Porque vemos varias personas. Entonces yo deduzco que ese you no significa tú, sino que significa ustedes. You. ¿Con qué verbo to be en pasado va acompañado? ¿De was o de were? You were, ¿verdad? You were at your grandparents. Tú estabas con tus abuelos. Tú estabas con tus abuelos, ¿ok? Bien, ahora nuestro pronombre en esta oración es we, nosotros, we. We, ¿con qué verbo to be en pasado va? We were, ¿verdad? We were with mom. Nosotros estábamos con mamá. Nosotros estábamos con mamá. ¿Vale? Uno más, nos dice he. Mi pronombre es he. He was o he were. A ver. He was, ¿verdad? He was alone. Él estaba solo. Él estaba solo. Bien, ahora sí, tenemos esta oración. Primero tenemos que completar en ese espacio en blanco el verbo to be en pasado correcto, ya sea was o were. Luego de tener mi oración completa, toda esa oración la voy a pasar a forma negativa y de ahí a forma interrogativa, ¿vale? Empecemos entonces. Nos dice yesterday. Yesterday significa ayer. ¿Ok? Entonces mi pronombre va a ser yesterday. Mi pronombre será ayer. Les pregunto, ¿ayer es una persona? Ayer no es una persona, ¿verdad? Entonces, ese yesterday puede ser reemplazado por mi pronombre it, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ese yesterday puede ir reemplazado por mi pronombre it. Muy bien, entonces ahora les pregunto, ese pronombre it, ¿con qué verbo to be en pasado va a ir acompañado, perdón? Yesterday was or were.
Was, ¿verdad? Yesterday was a busy day. Ayer era un día ocupado, ¿verdad? Porque no puedo decir ayer estaba. En este caso significa era. Ayer era un día complicado, o si no, ayer fue un día complicado, un día ocupado, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo niego? Fácil, Miss. Ese was se va a convertir en was not o simplemente en wasn't, ¿verdad? Sí. Yesterday wasn't a busy day. Yesterday wasn't a busy day. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es mi forma de pregunta? Ay, qué fácil, Miss. Ese was va a pasar adelante y todo se mantiene igual, ¿verdad? Was yesterday a busy day? Was yesterday a busy day? Very good, muy bien, estuvo fácil, ¿verdad? Otra oración más fácil. Nos dice que mi pronombre es they. Mi pronombre es they. Y el pronombre they, ¿con qué verbo to be en pasado va acompañado? ¿De was o de were? They were, ¿verdad? They were at home yesterday. Ellos estaban en casa ayer. Ellos estaban en casa ayer. Ahora, ¿cómo niego esta oración? Ay, qué fácil, Miss. Ese were se va a convertir en... ¿En qué se va a convertir ese were? Ese were se va a convertir en weren't, ¿verdad? They weren't at home yesterday. Ellos estaban en casa ayer. Entonces, en mi negación sería ellos no estaban en casa ayer, ¿verdad? Por el weren't, no estaban. Ahora, mi forma de pregunta. Were they at home yesterday? ¿Estaban ellos en casa ayer? ¿Qué pasó con ese were? Ese were pasó a primer lugar, ¿verdad? Sí, very good. Seguimos, tenemos el pronombre he. Él, he. He, ¿con qué verbo to be en pasado va acompañado? He was o he were. He was, ¿verdad? He was sick this afternoon. Él estaba enfermo esta tarde. Él estaba enfermo esta tarde. ¿Cómo lo niego? Ese was se va a convertir en wasn't, ¿verdad? He wasn't sick this afternoon. Él no estaba enfermo esta tarde. Y la forma de pregunta, el was pasa a primer lugar, ¿verdad? Was he sick this afternoon? ¿Estaba él enfermo esta tarde? ¿Verdad? Sí se entiende, ¿cierto? Está muy fácil. Entonces, chicos, eso sería todo por este tema. Por favor, repásenlo, vean este video las veces que sean necesarias para el día de mañana poder encontrarnos a través del Zoom y resolver muchos más ejercicios, ¿vale? Thanks, bye, take care.